Recordemos que estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11. Dice el texto: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, y líbranos del mal. Hermanos, hemos estado mirando esta oración de cerca y hemos aprendido cómo el Señor considera que la oración es algo natural en el creyente. Es decir, es algo que surge espontáneamente porque el mismo Espíritu de Dios nos mueve precisamente para entrar en comunión con Dios, para entrar en una relación con Dios. Jesús dice: cuando oréis, ya Él lo da por sentado. Y cuando oréis nos dirigimos a Dios como Padre. Entramos ya a descubrir aquí cómo Jesús nos está llamando a una relación íntima con Dios, a una relación que sin duda alguna es familiar, es cercana, sin lógicamente pasar por encima de la grandeza y de la santidad de Dios, como veremos más adelante. Él nos ha dicho que le digamos a Él Padre, que le digamos Padre nuestro. Ya nos está mostrando cómo nosotros al orar no debemos ser ni egoístas, ni pedir solo para nosotros, sino, como hemos compartido antes, debemos ser conscientes de que pertenecemos a un pueblo y de que por ese pueblo debemos nosotros también estar intercediendo, debemos nosotros estar también pidiendo. Pero nos ha dicho Padre nuestro que está en el cielo, no es cualquier Padre. Es un Padre que marca diferencia, es un Padre trascendente, es un Padre único, es un Padre especial, es un Padre supraterrenal que no se parece en nada a los padres de la tierra. Y eso ya nos indica también cómo el Señor nos está mostrando ante quién estamos, nos está mostrando a quién nos dirigimos, con qué grandeza cuenta el Padre, y por eso podemos estar seguros de que ese Padre grande, sublime, eterno, trascendente, tendrá misericordia de nosotros por gracia. El evangelista Lucas nos está mostrando cómo Jesús ahora nos dice que hagamos una petición o varias peticiones, pero la primera, que es la que vamos a estudiar hoy, dice exactamente: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es interesante esto, ¿por qué? Precisamente porque aquí empieza Jesús a mostrarnos quién es Dios, cómo nos relacionamos con Él, de qué modo nos comunicamos con Él. Sin duda alguna, entre Dios y nosotros hay una distancia muy grande. Pero Jesús, que conoce al Padre perfectamente, nos está diciendo que ese Padre, a pesar de ser trascendente, es un Dios que es cercano a nosotros, por eso es Padre. Y a ese Padre nos dirigimos pidiéndole algo muy particular. Fíjense que el Padre Nuestro, ya lo vimos, contiene varias peticiones en este contexto. Y la primera es: santificado sea tu nombre, como dije ahora. Jesús me está diciendo y nos está diciendo: oren al Padre ustedes y pídanle: santificado sea tu nombre. Ahora, esta expresión es importante por varias cosas. Primero, porque el Señor nos está diciendo que
santifiquemos su nombre. Y ya sabemos que el nombre para los judíos es importante. El nombre cuenta una historia, la historia de una persona, la espiritualidad de una persona, la misión de una persona, el carácter de una persona. El nombre identifica a la persona. Y en su tradición, decir que alguien tiene nombre y llamar a alguien por el nombre es identificarlo perfectamente. Al punto que en la tradición que les menciono, los judíos dicen que la pregunta que Dios nos va a hacer cuando lleguemos al cielo es: ¿cuál es tu nombre? Y le hiciste honor a tu nombre, para así mostrar nosotros que hemos cumplido la misión que teníamos al tener un nombre, que hemos vivido en el carácter que implicaba ese nombre, en la espiritualidad que implicaba ese nombre. Ahora, es importante que entendamos lo siguiente, y esto es clave. El nombre, y esto que no se nos olvide, debe llevarnos a nosotros a entender lo siguiente. Y fíjense que el Señor nos está diciendo: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios identifica a Dios. El nombre de Dios expresa la santidad de Dios. El nombre de Dios expresa el carácter de Dios. El nombre de Dios expresa la naturaleza misma de Dios. El nombre identifica a Dios. Ahora, pero ¿cómo nosotros, seres humanos débiles, vamos a santificar el nombre de Dios? Y esto es lo interesante, porque si algo tiene Dios es que por sí mismo es santo, santo en sentido estricto. Si nosotros recorremos la Biblia, nosotros vamos a descubrir cómo ella, en muchas partes, nos está diciendo que Él es santo. Y santo, como lo digo, en sentido absoluto, en sentido perfecto. Por ejemplo, Jehová te oiga en el día del conflicto. Voy a leer mejor el Levítico, dice: porque yo soy el Señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Miren la expresión de Dios. Luego en el 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. Isaías, ¿se acuerdan de Isaías 6? ¿Qué cantaban los serafines? ¿Qué se decían el uno al otro? Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y se lo repite al profeta: soy el alto y sublime, cuyo nombre es santo. Es decir, miramos a Dios, estudiamos lo que la Biblia dice de Dios, y lo primero que descubrimos, y estoy leyendo solamente unos versículos, es que Dios es santo. Y no solamente que Él es santo, sino que es fuente de toda santidad. La santidad es parte esencial de su naturaleza. Por eso Dios no necesita ser santificado. Yo no necesito decir que Dios es santo para entender que Él realmente tiene ese carácter, porque Él en sí mismo es santo. Yo no puedo decir que Dios sea santo para mostrar que ha superado el carácter de impuro o de profano, porque eso no es cierto. Dios en sí mismo es santo. Ahora póngase usted a pensar, en la tierra, ¿quién podría santificarlo? ¿Un hombre pecador santificar a Dios, que es la pura y perfecta santidad? Imposible.
nosotros no somos quienes santificamos el nombre del Señor. Él es santo y es Él mismo el que se santifica y el que nos santifica. Pero entonces Jesús, ¿qué me estás diciendo cuando nos pides que oremos al Padre diciendo santificado sea tu nombre? Y fíjense que la súplica está dada para que se lo pidamos al Padre. Y en términos simples lo que Jesús nos está diciendo es, Padre, date a conocer como santo. Lo que Jesús nos está pidiendo es que le pidamos al Padre, lo que Jesús nos está enseñando es que le pidamos al Padre que se muestre santo a sí mismo, que el Padre manifieste su santidad porque solo Él puede hacerlo. Jesús diciéndonos que le pidamos a Dios, que es infinitamente celoso de su honor, celoso de su nombre, celoso de su santidad, que haga que su nombre sea santificado o que haga que su nombre se exprese en toda su santidad. Y esta es una de las prioridades que Jesús tiene para nosotros cuando oremos. Y fíjense que es la primera. Pídele a Dios que muestre la plenitud de su santidad. Que muestre, que se revele al hombre como lo que es en esencia. Santo, santo, santo. Pero ¿cómo Dios va a hacerlo? Y la Biblia nos dice varias cosas. La primera, o nos dice dos cosas exactamente, y voy a leer algunos pasajes. Miren lo que dice Ezequiel 36, 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Santificado sea tu nombre. Es suplicarle a Dios que conceda a los hombres la regeneración para que tengan la capacidad de andar en sus estatutos y preceptos y vivan para su gloria. Santificaré mi nombre, ¿cómo? Cambiándolos. Santificaré mi nombre, ¿cómo? Regenerándolos. Santificaré mi nombre, ¿cómo? Poniendo un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y ese espíritu nuevo y ese corazón nuevo hará que los hombres anden en mis estatutos y en mis mandamientos. ¿Qué le estamos diciendo a Dios cuando digo santificado sea tu nombre? Padre, manifiesta tu santidad salvando a muchos. Santificar su nombre implica decirle a Dios, muestra tu pureza salvando a muchos, dándoles vida eterna y haciéndolos que vivan en tus estatutos y mandatos. ¿Qué súplica? Póngase usted a pensar, y por eso, Padre nuestro. Fíjense que la oración no está dada de manera egoísta, es pensando en todos, inclusive en los impíos, para que Dios se glorifique salvándolos. Y aquí está lo hermoso de esta oración. Jesús haciéndonos ver que Dios puede expresar su santidad cuando nosotros se lo pidamos con nuestro corazón. Y esa santidad, en primer lugar, la va a mostrar Dios salvando a muchos, regenerando a muchos, haciendo que muchos vengan a su reino y vivan en sus mandatos y gocen de la vida eterna.
Pero fíjense que también, santificado sea tu nombre, es una súplica al Padre de aquellos que por gracia han recibido la revelación de la sublime santidad de Dios y por ello le exaltan y le adoran. Y en este sentido, los salvos le reconocen como santo y le tratan de una manera santa en su vida. Santificar, en segundo lugar, ¿qué es? Tener conciencia de quién es Dios y tratarlo como lo es en naturaleza, perfectamente santo, sagrado en el más alto grado. Eso me está ya diciendo a mí que yo no me puedo dirigir a Dios de cualquier manera. Yo no me puedo dirigir a Dios de cualquier forma. Lo primero que yo tengo que hacer, pensando en lo que Jesús me está diciendo que le pida al Padre, es que yo reconozca quién es el Padre a quien tengo enfrente y con conciencia de quién es ese Padre, entonces dirigirme a Él, exaltando su grandeza y exaltando su santidad. El puritanismo nos enseña muchas formas de santificar el nombre de Dios, o lo que ellos llaman también tomar el nombre de Dios en vano, como dice la Escritura. El puritanismo dice, usar el nombre de Dios irreverentemente y sin pensar. Lo tratamos de Diosito. Gritamos ante cualquier situación, ¡ay Dios mío! O válgame Dios. Expresiones que salen sin pensar en situaciones de la vida cotidiana. Es decir, los puritanos nos están diciendo, usamos tan cotidianamente el nombre de Dios, usamos tan comúnmente el nombre de Dios, que lo usamos para cualquier cosa sin saber ante quién estamos y sin reconocer la grandeza, el poder y la santidad de aquel que nombramos. Diosito. Diosito. Expresiones que uno saca en la cotidianidad, como dicen ellos, pasa algo, ¡ay Dios mío! Es decir, fuera de contexto. Y los puritanos nos van a enseñar, ojo, Dios es santo, 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 y ante Él nuestro lenguaje debe ser de la misma calidad de lo que el ser de Dios es. De igual modo, dice Calvino, que todo lo que nuestra mente conciba sobre Dios y todo lo que nuestra lengua pronuncie debe manifestar la excelencia de Dios y debe ser igual a la altura del nombre sagrado de Dios. Es decir, no podemos hablar a Dios por debajo de lo que Dios es. Tenemos que hablar a Dios y dirigirnos a Dios en el mismo nivel que Dios es. Si Dios es el exaltado, si Dios es el puro, el santo, 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 nuestro lenguaje hacia Él tiene que ser en esa dimensión y no menos. Calvino la tenía muy clara. Y nos va a dar una cantidad de lecciones frente a eso. Él va a decirnos, cuando confesamos su nombre, pero no vivimos de acuerdo con esa confesión, exaltándolo y adorándolo externamente, pero no en el corazón, no estamos santificando su nombre. Cuando acomodamos nuestros compromisos para no hacer lo que nos toca en la iglesia, no estamos santificando su nombre. Él nos recuerda, santificar el nombre de Dios afecta toda nuestra vida, todos nuestros pensamientos, toda nuestra manera de hablar. Todo lo que hablemos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos debe ser con suma reverencia para con Dios. Nuestras palabras han de mostrar honor a Dios. Nuestros hechos han de exaltar gloria a su nombre. Nuestra obediencia al Evangelio ha de ser testimonio evidente de que santificamos a Dios en nuestra vida. Así que esta petición es muy importante. Y fíjense que es la primera. Estamos metidos en una dimensión sublime.
la santidad de Dios, la pureza de Dios, la perfección moral de Dios. Y ante eso, nosotros tenemos entonces que mirar, hacer, decir con cuidado, para de esa forma estar en la dimensión de lo que Dios es. Hay unos ejemplos, y yo no voy a dar muchos, pero tomé unos ejemplos de la Biblia, cómo nosotros no tratamos a Dios como santo. Dice, por ejemplo, el libro de Levítico en el capítulo 18, del verso 21 en adelante. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová, y eso es fuerte. Ojo con la idolatría, porque si algo hace la idolatría es blasfemar el nombre de Dios. Si algo hacemos nosotros con la idolatría es blasfemar el nombre de Dios. Y el texto y la expresión se repite en capítulo 20, versos 2 y 3. Dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Es decir, la idolatría, sin duda alguna, es una de las actuaciones nuestras que profanan el nombre de Dios, que van directamente contra la santidad de Dios y nos hace blasfemar el nombre de Dios. Así que, lo primero, la idolatría. Pero en segundo lugar dice la Biblia, santificar su nombre es vivir en justicia y en rectitud. Dice el texto en Isaías 5:16. Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. Mire los dos términos, con que Dios es santificado, con justicia, pero exaltado en juicio. ¿Qué nos está diciendo el profeta Isaías a nosotros? Si tú quieres realmente la santificación de Dios, si tú quieres realmente exaltar a Dios en su pureza, en su santidad, en su perfección, asume con seriedad y con responsabilidad lo que Él establece para ti. Y lo que Él establece para ti es la rectitud de vida, una vida conforme a lo que Él establece para su pueblo. No podemos entonces decir, santificado sea tu nombre, cuando nosotros contrariamos eso actuando de una manera que se sale de los parámetros del Evangelio. Eso es hipocresía. Y la hipocresía va contra la santidad de Dios. Eso es perversión de la vida cristiana. Y la perversión de la vida cristiana es, lógicamente, profanar el nombre de Dios. En Números hay una experiencia en el capítulo 20. ¿Se acuerdan de Moisés? Van en el desierto, no tienen agua, la gente se queja contra Moisés y Dios le dice a Moisés, háblale a la roca para que tengas agua para el pueblo. Pero Moisés tenía ira, estaba amargado, dice el texto bíblico. Así que habló a la roca con rabia y la golpeó 2 veces con una vara. Y dice el texto que el agua brotó, pero también brotaron de los labios de Dios unas duras palabras a Moisés. Como no has creído en mí para santificarme, mire lo que dice, como no has creído en mí para santificarme delante de la gente de Israel, no conducirás a este pueblo a la tierra que les he dado.
Santificar el nombre de Dios es decirle a Dios y es mostrar a Dios que nos mantenemos firmes en la fe. Que nuestra fe no decae ante nada. Que nuestra fe no desmaya en nuestra vida. Que ante las situaciones diversas y difíciles que podemos pasar en nuestra existencia, somos fuertes en Él y nos mantenemos en Él. Eso es santificar el nombre de Dios. Eso es decir, santificado sea tu nombre. Y fíjense que Él es quien lo hace en nosotros. Por eso, lo que les dije al comienzo, no es que nosotros hagamos algo por Él, es que Él es el que santifica. En términos simples, Él es el que se muestra santo, y es Él el que nos ayuda a nosotros a vivir de tal manera que exaltemos su santidad por eso. Él, y solo Él, puede hacer de nosotros personas que vivamos en esta oración, en este pedido de esta oración. Lo santificamos entonces al creerle, lo santificamos entonces al serle fieles. Decirle santificado sea tu nombre es ponerme ante Él como evidencia de que me mantengo en la fe firme, que jamás le niego, que jamás profano su santidad desobedeciéndole y haciendo lo que es contrario a Él. Eso es santificar el nombre. Pero dice el texto, Isaías 8:11, Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Cómo santifico el nombre de Dios? Testificando de que en Dios nada me hace temer, que vivo seguro en Él, libre de miedo, confiado de tal forma en Él, que lo que a los hombres causa temor, miedo u otra circunstancia, eso a mí no me lleva a temblar. Eso a mí no me desestabiliza. Si tiemblo, si me acobardo ante aquello que los hombres dicen que causa miedo, fallo al santificar el nombre de Dios. Y este es el deseo de Dios. Decir a Dios, santificado sea tu nombre, es ser evidencia de que me mantengo firme en Él, que es la roca que me salva. Que me mantengo seguro en Él, que es mi más alto escondite. Que me mantengo en constancia fiel a Él, porque es mi refugio. Para mí es el fuerte de Jacob. Santificar el nombre de Dios es gritarle a Dios que no temo a lo que los hombres temen, que no siento miedo ante aquello que produce miedo a los hombres, porque lo tengo a Él y solo a Él le temo. Eso es santificar el nombre del Señor. Vuelvo a Levítico 22:31. Guardaréis mis mandamientos y los cumpliréis. Yo soy el Señor. No profanaréis mi santo nombre, sino que seré santificado entre los hijos de Israel. Yo soy el Señor que os santifico. ¿Qué nos está diciendo Dios? Si realmente eres una persona que santifica mi nombre, entonces realmente tomas en serio mi palabra y la asumes en tu vida. Entonces, eres un creyente que mira la palabra con respeto, que mira la palabra con amor, que desea la palabra y la asume en la vida. Lo demás es profanación. Decir que temo a Dios y no le obedezco en lo que Él establece para mí es simplemente mostrarme ante Dios como un pagano, como un profano. Lo que Dios me está diciendo es: si santificas mi nombre, obedéceme. Si santificas mi nombre, entonces ten en cuenta mis mandamientos. Ten en cuenta mi palabra. Así que somos
Personas que santificamos el nombre de Dios cuando le somos obedientes. Lo contrario, profanamos el nombre de Dios cuando actuamos contrario a lo que Él establece para nuestra vida. Cuando yo oro, Padre, santificado sea tu nombre, le estoy diciendo, Padre, que yo pueda vivir en tus mandamientos y que yo pueda obedecer tus mandamientos. Y te lo demuestro, Padre, en mi propia vida, porque tú estás conmigo. Porque tú eres el que me puede ayudar a mí a hacer realidad lo que tú mismo estableces para mí. Él es el que nos santifica. Por tanto, si Él establece una vida para nosotros, es porque Él está comprometido con nosotros para que vivamos la vida que Él quiere que vivamos. Y fíjense lo importante de esta oración entonces. Nosotros vemos la vida que Dios nos propone como algo inalcanzable. Claro, porque creemos que es posible por nosotros mismos. Y tenemos razón al pensar así. Pero lo que Dios me está diciendo en esta enseñanza es que Él tiene una vida para mí y Él me ha propuesto una vida para mí que Él mismo se ha propuesto que yo la alcance porque Él mismo me ayudará a alcanzarla. Porque Él es el que me santifica. Por mí mismo jamás lo lograré. Pero si somos conscientes de su presencia en nosotros, de su gracia en nosotros, de su poder en nosotros, entonces nosotros con esa conciencia podemos abordar la palabra, asumir la palabra y entrar en una dimensión de vida de la palabra. Él está con nosotros. Su gracia está con nosotros. Su espíritu está con nosotros. Su poder está con nosotros. ¿Ve lo que significa entonces santificar el nombre de Dios? Dios no es santo porque yo digo que Él es santo. Dios es santo porque Él en sí mismo es santo y así se ha revelado en la palabra. Lo que yo hago en la gracia es descubrir esa santidad. Pero también lo que yo hago en su palabra es descubrir cómo Él se santifica en nosotros, porque es santo, para que nosotros seamos como Él. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos dice, sean santos como yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo? ¿Porque nosotros tenemos capacidad para ser santos y alcanzar la santidad? No, porque Él es el que santifica. Y como Él es el que santifica, Él en nosotros hace la obra para que nos parezcamos cada día más a Él, de tal forma que nosotros seamos conscientes de que nuestra santificación no depende de nosotros mismos, sino de nuestra comunión con Él, de nuestra relación con Él, de nuestra intimidad con Él, de nuestra cercanía a Él. De eso depende nuestra santificación. Y eso es mortificar el pecado. Mortificar el pecado es decirle a Dios, con tu gracia voy a ser santo. Con tu poder voy a luchar por la santidad. Por tu amor y tu espíritu voy a alcanzar cada día más niveles de santidad mejor. Porque tú estás conmigo y tú eres el que me santifica. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Si Jesús nos está diciendo, digamos al Padre, santificado sea tu nombre, es porque Jesús está consciente de que por nosotros mismos, nunca lo lograríamos. Es porque Jesús está siendo consciente de que por nosotros mismos somos incapaces, por tanto, nos urge clamar al Padre para que haga esa obra en nosotros y nos ponga en la dimensión que Él quiere. Ser como Él. No, hermano, es que usted sabe la carne. Y es que Dios precisamente sabía eso. Y como Dios sabía eso, dijo, yo te voy a ayudar y voy a estar presente en tu vida para que tú alcances lo que yo quiero que tú alcances.
Si Él me está diciendo que debemos alcanzar la estatura perfecta de Cristo, es porque Él se ha propuesto en nosotros que alcancemos la estatura perfecta de Cristo, porque nosotros, por nosotros mismos, jamás lo lograríamos. Jamás, nunca, porque no tenemos ni ese poder y porque no tenemos esa capacidad. No podemos ser ilusos, no podemos ser tontos al pensar que Dios nos está poniendo a hacer algo para que lo alcancemos en nuestra fuerza. ¿En cuál fuerza? ¿En cuál sabiduría? ¿En cuál poder? ¿En cuál inteligencia? ¿En la humana nuestra? No, en la de Él. En el poder de Él, en la sabiduría de Él, en la fuerza de Él, en la gracia de Él, en la presencia de Él, en la vida de Él. Y en ese sentido, toda nuestra vida depende de Él, para todo, para todo, para absolutamente todo. Cuando yo le digo santificado sea tu nombre, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Señor, glorifícate en el mundo para que salves a muchos, porque solo tú puedes hacerlo. Y lógicamente en esa súplica está implícita otra: Padre, mándame a mí a predicar el Evangelio para salvar a muchos. ¿Se acuerdan? Padre, envía obreros a la mies. Miren aquí lo que Jesús nos está diciendo. El Padre viene a salvar, pero Él manda a personas para que salven. No hay salvación si no hay quien predique, dice Pablo. Y por eso Él dice, vayan. Él dice, yo quiero salvar, y nos dice a nosotros, los voy a mandar a otros para que los salven por mi gracia y mi poder. En ese sentido, se santifica el nombre de Dios. Y qué hermoso, como dice Isaías, saber que somos aquellos que tienen esos pies que anuncian el Evangelio. Y vaya que esos pies de aquellos que anuncian el Evangelio en Isaías eran pies con uñas largas, llenas de mugre, con callos, sucios. Y Jesús dice, y la Biblia dice, qué hermosos esos pies. ¿Por qué hermosos? Pueden estar las uñas muy largas, pueden estar los pies muy sucios, puede haber mucha mugre en esas uñas, pueden estar muy quemados los pies, pero has hecho la tarea que Dios quería y te has puesto en el lugar que Dios quería y te has dejado usar por Dios que así quería para anunciar el Evangelio que Dios quería anunciar para lograr la meta que Dios quería, salvar a muchos. Qué hermoso. Qué hermoso estar ubicado en la dinámica de Dios, en la dimensión de Dios, y actuar en esa dimensión de tal forma que en lo que hago entonces Dios es exaltado. Dios es glorificado. ¿Qué le estamos diciendo? Padre, que tus mandamientos sean obedecidos. Padre, que seamos fieles a ti. Padre, que seamos santos en ti. ¿Qué le estamos diciendo? Y esto es importante. Haz que tus mandamientos sean obedecidos. Haz que vivamos seguros en ti. Haz que vivamos sin temores y miedos ante las circunstancias del mundo. Haz que te tratemos con respeto, con honor, con el cuidado que exige tu santidad. Haz que vivamos para tu gloria. Santificamos el nombre de Dios cuando creemos en Él, cuando le adoramos a Él, cuando le obedecemos a Él, cuando le reconocemos como el que es y como el que verdaderamente es y por el que son todas las cosas. Cuando reconocemos que somos por aquel por quien cada uno de nosotros existe y le glorificamos en todo y por todo. Santificado sea tu nombre.
No es que yo diga, Dios, tú eres santo. Es decirle, Dios, tú que santificas, porque eres santo, muestra tu santidad. Y muestra tu santidad salvando. Muestra tu santidad cambiando mi vida. Muestra tu santidad haciéndome vivir a mí, lejos de la idolatría, lejos de la perversión, guardando tus mandamientos. Mire lo que implica esta oración entonces. Y te repito e insisto en esto. Jesús tenía razón cuando nos dice, cuando oren, díganle al Padre, santificado sea tu nombre. O cuando oren, pídanle al Padre, santifica tu nombre. Que tu nombre sea santificado en la tierra. Porque solo Él, que es santo, puede santificar en sentido estricto su nombre. Y santifica su nombre, como dije ahora, salvando a muchos, pero actuando en nosotros de tal forma para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y fíjense que, y lo veremos más adelante, esta súplica está en relación directa con la que sigue. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Claro, claro. Si nosotros experimentamos la gracia de la santidad, sin duda alguna, el reino ha llegado. El reino ha llegado. Y si Él expresa su santidad salvando a muchos, el reino viene. Vean lo hermoso que es esto entonces. Y no voy a alargarme mucho, pero lo que sí quiero decirle es que, sin duda alguna, nosotros tenemos que entender, y entenderlo bien qué pasó aquí, y entenderlo bien, que Dios tiene un nombre. Y fíjense que ahí no especifica a Jesús un nombre. Algunos dicen Jehová. Sí, puede ser Jehová, como el gran nombre, el que es. Yo soy el que soy, o como traducen otros, yo seré el que seré. Porque la traducción puede darse en ambas maneras. Pero también la Biblia muestra cómo Dios se ha manifestado no solamente como Jehová, sino como Él, como Elohim, como, y si tomamos Jehová con otro agregado, Jehová Mekadashem, Jehová el que me santifica, Jehová Shalom, Jehová el que me da la paz, Jehová Sidkenu, Jehová el que es justo o el que justifica o el que es nuestra justicia, Jehová Nisi, Jehová el que es mi bandera, mi estandarte, mi seguridad, mi protección. Jehová Jireh, Jehová el que me protege y me es providente y me da todo lo que necesito. Es decir, los nombres de Dios me están diciendo en la Biblia lo que Dios es en naturaleza. Pero el nombre, cuando se refiere aquí, es precisamente, muestra eso. Cuando yo digo el nombre de Dios, es decir, que Dios se manifiesta en todo lo que Él es, en toda su naturaleza, en todo lo que a Él lo constituye. Fíjense que Jesús dice, yo he mostrado a tu nombre, yo he revelado tu nombre a los hombres. Él dijo, yo vengo a decirles a ustedes quién es Jehová, o quién es Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová Rafa, etc. No. Lo que Él está diciendo es, yo vine a mostrar a Dios en todo su esplendor. Yo vine a mostrar a Dios en toda su esencia. Yo vine a mostrar a Dios y a revelar a Dios en toda su naturaleza.
Y él mostró a Dios en toda su naturaleza porque él era Dios. Él dijo, yo soy. Se ha identificado con el Padre. Pero él ha hecho lo que el Padre quería que hiciera y mostró la grandeza del Padre. Él sanó. Entonces él es el Dios que sana. Él liberó, entonces él es el Dios que libera. Él santifica y santificó, él es el Dios que santifica. Fíjense, ¿qué vino Jesús a hacer? A mostrar el nombre de Dios. Es decir, la esencia, la naturaleza, la presencia, la persona de Dios. Sin ser él Dios Padre. Pero la mostró. La reveló al mundo. Y él pudo hacerlo porque el Padre y él eran, dice él mismo, y son uno solo. Y lo pudo hacer porque él dijo, lo que yo les estoy revelando es lo que el Padre me ha dicho. Y lo hizo porque dice él, yo provine del Padre, yo provine de arriba. Así que mostró el nombre de Dios y santificó el nombre de Dios. Con mayor razón. Y con mayor razón por lo que hizo. Póngase usted a pensar. Si una de las tareas grandes de Dios al santificar su nombre es salvar, ¿qué fue lo que realmente mostró Jesús y no es? La salvación. Porque él tuvo el nombre que Dios le puso y que implicaba la misión de él, la vida de él, la esencia de él en la tierra, salvar. Así que cuando Jesús dice, yo he revelado tu nombre a los hombres, lo que está diciendo es, Padre, yo te mostré al mundo tal como tú eres. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo podemos nosotros conocer el nombre de Dios? Mira a Jesús. Y en Jesús descubrirás al Padre. No que Jesús se transformó en el Padre como dicen los unicitarios, o como dicen los Jesús solos. No, Jesús no se transformó en el Padre. Jesús, Hijo de Dios, mostró al Padre. La segunda persona de la Trinidad mostró al Padre. Y santificó al Padre. Acuérdense de la oración de Jesús. Juan 17. Él vino y mostró la gloria del Padre. Y dice, y esa gloria que tú me diste, yo se las di a ellos. Nos santifica y nos santificó a nosotros. ¿Ven la tarea del Padre a través del Hijo? ¿Vean la santificación de Dios en los hombres? De Él procede toda santificación. Solo Él santifica porque solo Él puede hacerlo y porque solo Él puede ser santo. Y es santo mejor. Así que decir santificado sea tu nombre, hermanos. Es decir, es proclamar, es hablar a Dios en términos que tienen un valor sublime y nos pone a nosotros en una condición de absolutos dependientes de Dios. Nos pone a nosotros en una condición en la que mostramos, como él mismo dijo, como Jesús mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. Ojalá que esto nos lleve a pensar en nuestra debilidad. Nos lleve a pensar en vencer con nuestra santificación en la gracia la idolatría, la pesadez por predicar, anunciar, aconsejar, consolar en el Evangelio. Nos lleve a pensar y actuar en contra de nuestros temores, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades,
Jesús me está diciendo, si yo soy el que te santifica, Dios me está diciendo, si yo soy el que te santifica, entonces no puedes temer a lo que los hombres temen. Entonces no puedo sentir miedo por aquello que los hombres sienten miedo, porque yo soy el que está contigo. Y miren entonces la vida que a nosotros nos corresponde vivir. Miren el Dios que tenemos como Padre. Con razón Jesús dijo, no los dejaré solos. Y no estamos solos. Para nada. ¿Necesitas fuerza? Ahí está. Jehová el Shaddai. ¿Necesitas tranquilidad? Ahí está Jehová Shalom. ¿Necesitas ayuda para tus necesidades? Ahí está Jehová Jireh. ¿Necesitas seguridad para vivir? Ahí está Jehová Nisi. ¿Lo está viendo, hermano? ¿Necesitas perfección? Ahí está Jehová Mekadashem, el que te santifica. ¿Necesitas vivir en la rectitud de Dios? Ahí está Jehová Tzidkenu. ¿Puedes? Sí. ¿Podemos? Sí, porque Él está con nosotros. Entonces, ¿podemos santificar el nombre de Dios? Sí, porque Él mismo nos posibilita santificar. Hermanos, por eso al Dios Trino y al Dios Uno, toda la gloria y toda la alabanza y toda la adoración y toda la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cantar el primer himno. Santo, santo, santo.